El periodista y escritor es uruguayo Raúl Ballarino. Escribió este libro sobre el Foro de San Pablo, Bajo Ataque, el Foro de San Pablo, pasado olvidado, presente manipulado. El Foro de San Pablo es una organización compleja, una internacional, yo le digo una internacional comunista, diseñada a la idiosincrasia de América Latina y el Caribe, y claro, con motivo de la caída del muro de Berlín y ya la caída, la implosión de la Unión Soviética, veían venir cómo se iba a establecer la mano, la madre Rusia iba a dejar de ser la mamá que cuidaba a Cuba y se planteaba entonces la necesidad de galvanizar, de reeditar esa internacional comunista. ¿Cómo nace el Foro de San Pablo? Bueno, el escritor nos dice, según explica en su página web, el foro tiene su origen en la convocatoria que hicieron Lula y Fidel Castro a partidos, movimientos y organizaciones de izquierda en julio de 1990 para reflexionar sobre los acontecimientos post caída del muro de Berlín y los caminos alternativos y autónomos posibles para la izquierda de América Latina y el Caribe, más allá de las respuestas tradicionales. Y esto tiene todo un componente que se lo quiero preguntar. Ese primer encuentro se dio en la ciudad de Sao Paulo, claro, de ahí el nombre, ¿no? Y reunió a 48 partidos y organizaciones que representaban diversas experiencias y matices político-ideológicos de toda la región latinoamericana y caribeña. De allí salió la Declaración de Sao Paulo, documento histórico que expresa la vocación, los principios y objetivos de todos los partidos y movimientos allí presentes. Se destacan en dicha declaración los siguientes objetivos. Atención, tomen nota, parezco un profesor de liceo o de facultad. Tomen nota, por favor. Avanzar con propuestas de unidad de acción consensuales en la lucha antiimperialista y popular. ¿De qué imperio hablarán? ¿Y de cuál va a ser? El imperio yanqui, el imperio de los Estados Unidos. Promover, promoveremos también intercambios especializados en torno a los problemas económicos, políticos, sociales y culturales. Ellos siempre hablan de problemas, siempre hay problemas económicos, problemas sociales que resolver, la unidad de los pueblos, tenemos que unirnos y por supuesto la emancipación del imperialismo, del capitalismo y la lucha contra el neoliberalismo de las oligarquías lacayas del imperio. Todo eso planteaba el documento del Foro de San Pablo. En contraposición a la propuesta de integración bajo el dominio imperialista, definir las bases de un nuevo concepto de unidad e integración continentales. Y de esta manera empezó este monstruo ideológico de esta internacional comunista. Raúl, gracias por estar con nosotros. Leí un pedacito, ¿no?, de tu introducción. Sí, 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 sí. Gracias a vos, Rubén, por invitarme siempre para poder conversar sobre el tema que es el Foro de Sao Paulo, que tiene tanta incidencia negativa en la región y que, bueno, en mi libro yo trato de desenmascarar todo lo que sucede. Eh, Hay algo muy importante, como vos ya sabés y lo dijiste, mi libro cuenta con el prólogo del doctor Lacalle Herrera Mm, y la introducción especial, la cual agradezco mucho, del presidente del gobierno de España, José María Aznar. mm, En la introducción que tan este, generosamente él escribió para mi libro, América Latina entre la trampa populista y la libertad posible, es el título. mm, Y si me permitís voy a leer dos cosas muy breves, ¿no? ujú, Él comienza diciendo en este trabajo que hizo especialmente para mi libro, José María Aznar, dice, América Latina no vive en absoluto ajena a la crisis global que afecta a la democracia. El mismo peligro de fondo amenaza en todas partes que la democracia deje de hablar el lenguaje de la libertad. Es imponente, es ujú, mucho más largo, ¿no? Eh, y dice en otra parte de su extensa introducción a mi libro, los enemigos de la libertad siempre toman pie en las debilidades institucionales de los países que ambicionan controlar.
buscan su desgaste, explotan sus carencias para ofrecer como alternativa un puñado de viejas ideas fracasadas: indigenismo, colectivismo, democracia asamblearia, todas ellas larvas proliferantes del cadáver del socialismo real. Atacan siempre organismos debilitados y por eso sus aliados objetivos son la escasa implantación institucional, la debilidad de los sistemas de los partidos, la exclusión social, el desempleo, la violencia y la corrupción. Es mucho más extenso Es y muy, pueda es leer muy el exacto. libro lo va a poder ver, ¿no? Y en otra parte dice: estudios como los contenidos en este libro contribuyen a mantener alerta y en forma despierta frente a los peligros que la asedian. Nuestra fe en el futuro de la democracia liberal en América Latina, y es en esa esperanza y con este propósito están escritos estos renglones. Tiene Yo, como te la decía, lucidez de un hombre sumamente lúcido, como fue el presidente de España, José María Aznar, presidente entre los años 1996 al 2004. Creo que fue el mejor presidente que tuvo España desde la salida democrática. Quiero agregarte esto que dice él también, Raúl. Desde la crisis financiera del 2008, abundan los diagnósticos sobre la crisis del orden liberal. Es coincidente prácticamente en todo lo que uno viene predicando en este programa, en cuanto que es el renacer de esa anquilosada y muerta ya ideología, ese cadáver del socialismo real, del socialismo soviético, del socialismo marxista-leninista, que plantea algo así como el fin del liberalismo luchando contra el liberalismo que es el proyecto del mundo libre. Recuerdo también, en coincidencia con esto, lo que plantea Rostow. Lo que dice Pedro Aznar es lo que plantea Rostow en este libro, Estrategia para un Mundo Libre. Cuando digo Rostow, estoy hablando del doctor en economía, historiador, asesor del Departamento de Estado en el gobierno de John Fitzgerald Kennedy cuando la crisis de los misiles en Cuba. Miren de quién hablamos. Y dice Rostow que los marxistas, el comunismo, que es el verdadero enemigo de Occidente, aprovecha como un carroñero esos procesos de tránsito caóticos, trágicos, de los pueblos en subdesarrollo o en vías de desarrollo y apuntan a atacar esas debilidades, esas vulnerabilidades. Y estaba aquel proyecto, te acordarás, de que los estados nacionales más poderosos, más desarrollados, se comprometían, como lo había planteado Estados Unidos a modo de política internacional, en cooperar, pero además en ser aliados directamente de esos países para que lograran el camino hacia la libertad y el modelo del desarrollo. Qué impresionante, ¿no? Y eso se discontinuó. es fuertísimo. Es Sí, sí, fuerte, sí, es sí, sí, fuerte, sí, sí, es sí, fuerte. sí. Dijiste algo Y clave, que con este libro te propusiste y lo lograste, desenmascarar. Porque lo que yo veo que no se habla del Foro de San Pablo, ni acá, ni en Argentina, ni en Chile, y se abordan los temas políticos y las crisis políticas entre estas izquierdas populistas que se plantean como alternativas posibles, jugando el juego democrático, pero todas son organizaciones que están haciendo los deberes de este epicentro doctrinario, estratégico, orgánico, que es esta mega empresa internacionalista del cadáver del socialismo comunista que se llama Foro de San Pablo. Y nadie está hablando de eso, ¿no? Ahí está el lavado del dinero, narcotráfico, las organizaciones muy poderosas, las convenciones, los congresos de año a año, las declaraciones que dicen vamos por acá, tenemos que emprender ahora la lucha de esta manera, de esta otra. sí, 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 es así, pero recién decías que nadie habla, y es verdad. Solo puntualmente, y yo tengo colaboradores que han trabajado, analistas internacionales como el cubano Orlando Gutiérrez Boronat, que escribe un capítulo. Yo pongo los analistas, ¿no? Varios analistas que intervienen en mi libro, como este Orlando Gutiérrez Boronat, que es cubano, que vive en Miami, que ha sufrido
claro, los embates del castrismo. Y él en este generoso también artículo que escribió para mi libro dice: el Foro de Sao Paulo es un movimiento que la izquierda regional diseñó en 1990 con una agenda simbólica y política para consolidar un nuevo discurso después de la crisis del socialismo tras la caída del muro de Berlín claro. y la implosión soviética. Y dice Orlando Gutiérrez Boronat en el escrito para mi libro: el foro ha tenido una importante influencia en un conjunto de países. Esencialmente, ha aportado herramientas y estrategias para la relevante tarea de la construcción de un enemigo que llevaron a cabo, por ejemplo, los regímenes represivos de Venezuela, Nicaragua o Bolivia. Más recientemente, es posible buscar un vaso comunicante entre la explosión social en Chile en octubre del 2019 y las ideas y creencias diseminadas por actores cercanos al Foro de Sao Paulo. O sea, hay un reconocimiento de lo que es el Foro de San Pablo a nivel internacional, porque aquí en este libro, en mi libro, escriben analistas de Chile, óyeme, Cuba y de Venezuela, Claro, gente que padeció esos regímenes y lógicamente terminaron saliendo de esos claro, países porque ya no podían vivir por la persecución que estaban claro, recibiendo. Entonces, si no se habla más del Foro de Sao Paulo es porque hay intereses que quieren evitar esto que nosotros ahora estamos sí, mostrando, sí, ¿no? sí, Este, las desestabilizaciones del Foro de Sao Paulo peligrosamente con mayor aparición, sí, lamentablemente, en los países de la región. sin duda. Y es una organización que está planteando de modo sistemático y orgánico a nivel continental una revolución, ellos le llaman así, que es una desestabilización de nuestras democracias liberales, de nuestros estados de derecho, imponiendo estrategias para cada país según sus idiosincrasias, pero el epicentro es ese foro de San Pablo que está enmascarado, que trabaja en silencio y que plantea incluso en uno de sus congresos, recuerdo muy bien, en el 2018, sutilizar el periodismo militante, que no parezca militante, y militar por omisión. Mirá lo que plantean, militar por omisión. Es decir, naturalizar lo que pasa ante la opinión pública sin desvelar que el demonio existe. Dice un viejo proverbio que lo que tiene el demonio es que nos hace creer que no existe, pero existe. Y el foro de San Pablo es como ese demonio que está ahí, que existe, pero que nadie lo ve, que no lo plantean como una existencia causal de lo que nos está pasando a todos, ¿no? Como ahora acá en Uruguay. Bueno, claro, Rubén, hay algo muy, muy claro y es la utilización de esa prensa militante Sí, que asombrosamente estamos viendo aparecer en cantidades industriales donde aparecen presuntos periodistas independientes que nunca lo han sido, comunicadores, blogueros que, que se mantenían en un, no te digo en un silencio, pero que nos querían mostrar como que eran periodistas independientes y hoy sabemos que no lo son porque es una catarata de esos comunicadores, pseudo periodistas que están ingresando al Estado con la connotación clarísima que antes esos salarios los pagaba un privado. Hoy los tenemos que pagar todos con el aporte claro, de nuestros impuestos. sí, Y entonces estamos viendo que realmente
estuvimos engañados durante muchísimo tiempo, recibiendo mensajes subliminales, en algunos casos, de lectores de noticias que ni siquiera son periodistas y que hoy están como periodistas asumiendo las direcciones de los departamentos de comunicaciones y de relaciones públicas y además prensa de instituciones del Estado, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces eso tenemos que verlo y bueno, el manoseo también interno que tienen entre ellos, ¿no? De nombrar a alguien al término de un mandato municipal, y ahora estar cuestionándolo y diciendo cuando eso ni siquiera tendría que estar en discusión, Sí, sí. cuando faltan 2 meses y algo, tres, Increíble. para finalizar una administración comunal, Sí, sí. contratando en casi más de $4.400 a una persona que no hablo de la persona, No, no, claro. sino hablo de la acción, este, que realmente causa indignación, Mm. ¿no? Por las formas, ¿no? Sí, sí, Esas sí. son. Sí, no responde al mínimo criterio de una ética institucional, republicana, intempestivamente a unos meses, como decís, un contrato con una cifra abultada para lo que es la realidad económica del Uruguay. Y acá hay otro fenómeno que yo observo, que es todos esos periodistas, como bien decís, que asomaban como independientes, de bajo perfil, que se mostraban como ecuánimes, como ciertamente objetivos, todos camino, mirá, mirá qué nombre, todos camino al Estado, pero por otro lado estaban prebendados como militantes rentados, simulando ser periodistas. Bien dijiste, lectores de noticias, porque son noteros, siquiera son informativistas, siquiera están buscando la información, sino que leen noticias, pero estaban rentabilizados, rentados por empresas privadas que son prebendarias del Estado, los canales, los grandes medios. Hay un grupo económico que todos lo conocemos, Grupo Magnolio. Ustedes saben que yo no tengo problema, hice una investigación sobre el tema. Es un grupo que concentra medios, hegemoniza, no es un monopolio, hegemoniza medios y de esos medios privados prebendados por el Estado, migran esos militantes al Estado, que pasa a ser el empresario, que somos todos nosotros, pagándole el dinero a esas personas. Es la fiesta, es el derroche del pobre, ¿no? Es el lujo de la miseria. Uruguay, un pequeño país que está pagando y pagando cifras abultadas a militantes rentados que no cumplen la función pública, que no son funcionarios públicos, que son rentados, que son, digamos, profesionales de las castas del poder del Estado, que son corporativos, corporativos ideológicos. ¿En qué han convertido el Uruguay, Raúl? Es impresionante. Y todo eso tiene que ver con el Foro de San Pablo, todo eso está vinculado. Y porque lo pide, es lo que pide el Foro de San Claro, Pablo. Pide sutilicemos, ¿no? claramente, ya lo Claro, leímos, pero vamos a recordárselo a los que claro, nos ven claro, por primera vez. claro. En el documento base del 23.º encuentro del Foro de Sao Paulo en Managua, Nicaragua, en el 2017, el documento, ¿no?, que lo pueden encontrar, no lo estamos inventando, Mm, no lo mm, sacamos de la galera. no, El que entra en la página web del Foro de Sao Paulo y pone documento base del 23.º encuentro del Foro de Sao Paulo en Managua 2017, se va a encontrar con este pequeño texto que le vamos a recordar tal cual. ahora, por si alguien no quiere tomarse el trabajo de entrar en la web del Foro de Sao Paulo. Dice así: la izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, reitero, Mm, es importantísimo la toma del poder judicial, los ujú. aparatos militares y los medios de comunicación. Todo dicho, todo dicho. Todo dicho, los medios de comunicación. Claro, claro. Y el Poder La Judicial. izquierda debe aprovechar, continúa diciendo, Mm, la izquierda debe aprovechar las jornadas electorales, como la que estamos viviendo ahora en las municipales mm, y departamentales,
La izquierda debe aprovechar las jornadas electorales como tribuna para denunciar a la derecha y posicionar su proyecto, utilizando no solamente lo que pasa en cada país, sino lo que pasa en el resto del mundo, ya sea a nuestro favor o el verso de siempre, cuestionando al imperialismo, Claro, porque todo claro, se basa en eso. exacto, Hay, la premisa es cuestionar al imperialismo. exacto. Y hay mucha gente que le preguntás qué es para ellos el imperialismo y no te lo saben decir. No saben, claro, claro, No claro, porque el imperialismo, bueno, definime imperialismo, le he preguntado a alguna claro, gente, se claro. dice de izquierda, y Mm, me han dado cualquier vaga sí, explicación. Bueno, el imperialismo y porque es lo que nos quieren forzar, pero ¿de dónde sale? Dame una definición. claro. Nadie Sí, me la sí, supo dar. sí, sí, O sea, es documentame, un dame, verso dame, eso, repetido que claro, está metido en las cabezas y exacto, que es el adoctrinamiento más que nada exacto. de que el imperialismo. El imperialismo y no saben lo que es el imperialismo. Están buscando siempre lo mismo, ¿no? Es la vieja estrategia propagandística que tienen los socialistas comunistas. Porque es eso, es socialismo comunista. Es el socialismo marxista-leninista, es el socialismo totalitario, que es, pongamos en el centro, centralicemos nuestra prensa, nuestra prédica, desestabilizadora y propagandística. Propagandística a favor de nuestro régimen populista, socialista y desestabilizadora respecto a qué? Al imperialismo, al capitalismo y al neoliberalismo. Ellos insisten también, le preguntás a alguien qué quiere ser neoliberalismo y estoy seguro que no te saben, siquiera no saben lo que es el liberalismo, no sé si tendrán idea, pero instalan, instalan, instalan eso en la prensa y lo logran, lo logran. Lo hablamos ayer con el doctor Schipani. Fíjate que el gobierno pierde el gobierno, porque los gobiernos pierden las elecciones, no es que la oposición gane, porque no supo comunicar, no supo manejar una estrategia de comunicación. ¿Y ellos qué instalaron? Instalaron precisamente, cumpliendo con esto, el relato de el gobierno corrupto, la corrupción en el gobierno de la calle Pou, instalaron un gobierno sin rumbo y un gobierno que fracasó. Y ahora, siendo gobierno, confirman propagandísticamente ese relato a través de las auditorías que empiezan a hacer en ACE y en otros lugares diciendo que chocaron la Ferrari y que está todo económicamente destrozado, encapsulando la información pública, porque estoy seguro que si ahora queremos entrar vos y yo a las páginas oficiales de ACE, de cualquier ministerio, nos vamos a encontrar con un informe propagandístico prácticamente. No sé si todavía estarán los informes anteriores con todos los PDF linkeados. ¿Te acordás que podías abrir toda la información, Sí, sí, el sí. acceso público a la información? ¿Por qué hablamos esto con Raúl Valarino? Para que ustedes entiendan que es una estrategia muy sutil, muy armada, es una mega empresa. Estamos hablando de una internacional comunista. Mire que a mí no se me ocurre, igual que a Raúl. Yo no estoy sacando esto de la galera. Y todo esto que estamos hablando y que está publicado en este libro, pueden ir, como bien dijiste, Raúl, a la página web. Yo siempre les digo lo mismo. Vayan a la Sí, página web www.forodesaopaulo.com y se van a encontrar con todo esto, con toda esta documentación. Está ahí. Claro, lo que pasa es que a la gente a veces le cuesta ingresar. Es simple, ¿no? Van a Google, buscas y vas a ver que lo que te dice Raúl, lo que estamos hablando acá, no está inventado. Es impresionante esto, ¿no? Por ejemplo, mirá, en tu libro decís que el diario uruguayo respecto al proceso de Nicaragua, ¿qué planteó Daniel Ortega como una de las estrategias fundamentales para consolidar su régimen? El diálogo social. ¿De qué está hablando el Frente Amplio ahora? ¿De qué habla el PCNT? El diálogo social para revisar puntos vinculados a la ley de seguridad social de un plebiscito que ellos provocaron inconstitucionalmente y que el pueblo uruguayo le dijo a ese plebiscito que no, perdieron por goleada, ratificó el cuerpo electoral que quiere seguir con la propiedad privada, con la capitalización de los ahorros, con la estabilidad jurídica, la estabilidad financiera, y ellos vuelven con el diálogo social. ¿Viste, Raúl, cómo se va dando? Están permanentes los vasos comunicantes, ¿no? Son total. visibles para los que vamos más o menos investigando esto. Sí, y aparte hay un montón de situaciones que se van mezclando. Estamos teniendo un ataque
sistemático, ¿m? A la democracia, porque Claro, estamos teniendo, eh, ¿cómo te puedo decir? Estamos teniendo una desestabilización. Por ejemplo, todo lo que estaba hecho, que estaba bien, sí, ahora está mal. exacto. Hoy, un tipo que dice conscientemente, un ministro de Economía que dice no hay ninguna bomba, no dejaron ninguna bomba, Claro. y te sale un delegado del Foro de Sao Paulo, senador del MPP, a decir que son varias las bombas que hay o algo por el estilo. Ujú, O sea, desmintiendo a su propio ministro. sí, sí, Entonces debemos decir también que Orsi salió a defender al sí, ministro. sí. No le queda otra porque es su hombre de confianza en la economía. Por suerte, Entonces, ¿no? Por suerte ante, que asumió una tesitura bastante gubernamental y apeló a un hombre que de economía sabe y tiene una línea muchísimo más saludable hacia lo liberal que esta ah, baracutanga comunista, tupa sí, comunista, pero hay otra senadora que vive mostrándose en las redes cómo se hizo la Betiana Díaz, operación para bajar grasas, para quitarse las grasas y sale casi desconocida porque no sé si terminó el liceo, porque ahí decían que no, sí, y sí, sale cuestionando a alguien como Azucena Arbeleche, reconocida a nivel internacional, cuestionándolo. economista, Y- licenciada en ¿eh? economía, docente universitaria, economista. Sí, sí, con Claro, premios claro, internacionales. claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces, ¿en qué estamos? Ujú, Estamos en una etapa de desestabilización sí, ignorante, sí. porque ni siquiera es inteligente, Mm, porque no saben cómo atacar algo que están viendo que está bien. sí, sí. Entonces, por favor, es peligroso. Y eso también es parte de lo que inculca y de lo que recomienda hacer el Foro de Sao Paulo. Sí, sí, sí. Los mensajes erráticos, ambiguos, equívocos, contradicciones entre ellos mismos. Esto está espantando a las empresas. Calcar que cierra, Yasaki que se fue. Cuidado, ¿eh? Estamos Las que viendo los vienen atrás, síntomas. que Las ya que, están preguntando la forma, sí, va a ser, y bueno, pero si sí, les estamos diciendo por un lado, quédense, quédense, pero les vamos a permitir ahora que les ocupen el lugar de trabajo, ¿cómo? Y qué quieren que me quede? pero hay Cuando una ya ley. estaba estipulado que no se podía, ahora van a cambiarlo. Entonces, ¿qué seguridad y qué seguridad jurídica le Claro, estamos dando a esas empresas? claro. No se extrañen que haya una catarata en los próximos meses de empresas que se van a ir del país. Ya se está relamiendo Paraguay y Mm, Argentina claro, porque las van a recibir. claro. Paraguay es una fiesta, que Uf, sigan haciendo esto desde Uruguay. seguro, seguro. Yasaki ya se fue A Paraguay, para Uruguay seguro, y claro, otra en otra provincia, Argentina. claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por favor, Sí, estamos expulsando al capital, al empresariado, sí, a las empresas internacionales que vinieron por la confiabilidad que le daba Uruguay y que claro. ahora lamentablemente están en el aire. En el hay un terreno inestable, con mucho Sí, miedo sí. y las empresas necesitan seguridad, necesitan previsibilidad. Quizá quede o tratemos de no ser tan derrotistas y si esto empieza a suceder, tendría que ocurrir una campaña en la cual promover que la inmensa mayoría de los uruguayos salgan a apoyar al ministro de Economía y al presidente. Que el pueblo uruguayo se manifieste en contra de esta baracutanga desestabilizadora del Foro de San Pablo. Tratemos de entrar a pensar propositivo y ser más batalladores. Miremos para el lado de los argentinos, miremos pueblos más heroicos que salen a reclamar, a batallar. No nos quedemos todos quietos y bueno, resignados a qué va a pasar. Bueno, vamos a empezar entonces a dar un mensaje también de seamos más activos, empecemos a manifestar como sea.
en redes sociales, en las calles, que hayan multitudes frente al Palacio Legislativo y que estén reclamando que siga la política económica que plantea el ministro Odone, ¿no? Porque si no, Claro, como el propio hay ministro lo una dijo, Raúl, fotografía, claro, vamos que a hay la que edad de piedra, defender ¿viste lo lo que que quiere dijo? hacer el ministro Odón. Claro, Estoy totalmente de acuerdo porque recién estamos, claro, tanto tú como yo, estamos quebrando una lanza por la franqueza claro. y la forma de decir, no, acá no nos dejaron ninguna Mm, bomba mm, mm. No, incluso explotada dice, y por explotar. incluso dijo, la regla fiscal está muy bien, hay que profundizarla, incluso dijo, hacerla menos Bueno, flexible todavía, sin gastar con mucho control. Y tenemos que estimular que venga el capital y proteger el capital, las inversiones, porque si no vamos a la edad de piedra, llegó a decir. Está perfecto lo que dice. y eso Está sí, y perfecto, claro. eso realmente. Entonces vemos, escuchamos que sale a pegarle el senador del MPP, que hay una fotografía que me gustaría te la voy a pasar ahora Mm, después y que me gustaría que cuando esté en el aire mm, esta conversación mm, se muestre esa foto mm, en Cuba, mm, creo que fue en el 2017, mm. no, ya te voy a pasar la fecha, Bien. en donde aparece este, Caggiani es, Caggiani. Gianni y Mm. varios más que fueron a esa reunión con Sendik, que volvió Ah, a esa reunión, ah. vuelve, Raúl Sendik vuelve y es recibido, El licenciado en y- genética y- humana, el que es licenciado en genética humana. Pero, sí, es el que tiene además 3 medallas, ah, ah, por todo eso. sí, sí, y Pero bueno, conoce el plan de Atlanta. esa fotografía donde están todos en Cuba, Mm, en esa reunión del Foro de Sao Paulo, ujú. que vemos La podemos usar como miniatura, capaz, de esta nota. sí, sí, Le sí, voy a decir a claro. Nahuel, puede estar como miniatura de la nota. Puede ser Sí, sí, interesante. sí, te Sí, la sí, voy a, sí, sí. ya te la voy a estar pasando. Buenazo. Pero entonces, ¿qué es lo que creemos? Hay un tipo, porque nosotros vamos a decir las cosas y vos también las vas a decir, un tipo que está diciendo las cosas como el ministro Odone, que hay que aplaudirlo Sí, y apoyarlo porque está rodeado. sí, 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 Entregate, O'Donnell, que estás rodeado, pero no te sí, entregues, porque sí. dijo las cosas claramente, porque no vamos a, a distorsionar la realidad cuando hay algo que se puede mencionar como bueno. Claro, claro, se trata El de tipo eso. está encaminado, Sí. esperemos que lo dejen, no creo, Y pero tenemos que ayudarlo. esperemos, Que el pueblo hay que uruguayo ayudar. salga a Como vos lo dijiste manifestar su recién, soberanía. Claro, defendamos nuestra, tenemos el deber de defender nuestra soberanía ante los tiranos. Entonces defendamos al ministro de Economía que está en lo cierto, está en lo correcto. A él y al presidente, hay que decirlo, porque el tribilín que estamos tanto criticando, no hay que criticarlo tanto porque parece que no es tan pavote como pensábamos. Parece que no, no. Tribilín no es tan pavote. Entonces, vamos a defender a los que quieren hacer las cosas Salió a mejor. defender la posición de su ministro de Claro, Economía, que era lo que claro. tenía que hacer. Seguro. Y le paró el carro también a Carlos Negro cuando salió a decir, la lucha Sí, contra el narco está perdida. No, 25 operativos en Cerro Norte, operativos allá, vamos a fortalecer el PADO. No, ya me enteré por dentro que le paró el carro. Entonces vamos a defender a los que están haciendo las cosas bien. Y que como bien decís, lo que se hace bien hay que reconocerlo. Acá no tenemos colores políticos, es no. periodismo lo que hacemos. Y estamos Ujú. defendiendo a nuestra democracia, a las instituciones del país, al Estado de Derecho. Eso es lo que hay que defender, lo que nos garantiza el Estado para que vivamos en libertad, no a esta porquería ideológica que nos quiere imponer y patotear las instituciones para ellos ser los empresarios del Estado, que es con el dinero nuestro. ¿Qué queremos? ¿Que se vayan las empresas, como dijo el ministro, y entonces vamos a la edad de piedra? Porque se va dando el síntoma de Venezuela, cuando se iban retirando las empresas, se va esto. Miren que es una catarata, como dice Raúl, ¿eh? Esto es una estampida que en poco tiempo se van y nos quedamos sin fuentes de trabajo. Vos, trabajador, que si te pensás que te está ayudando el PCNT con su ideología, no te va a ayudar, no te va a dar el trabajo. Los 1.200 No, desempleados no van a tener el salario vacacional, el aguinaldo, el salario, no van a tener el curso jubilatorio, no te lo va a dar el PCNT, ¿eh? Entonces, no, 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 vamos a tener no. que, sí, que tratar de, bueno, por lo Entonces menos desde hay acá, que decirlo, que lo que está bien hay que resaltarlo, no lo vamos a ignorar, claro. no vamos a decir otra cosa. Mm,
Odone creo que está muy bien encaminado Ujú, y hay que respaldarlo. Hay sí, que respaldarlo porque tiene unos tigres alrededor sí, que son desestabilizadores total. y que cuando viene un tipo bien intencionado, que creo que lo es el Ujú, ministro de Economía, Odone, ujú. hay que respaldarlo. Sí, sí, hay que respaldarlo. Tiene que Como vos contar con el decías, la apoyo. gente, el pueblo tiene que Que salga respaldar a una apoyarlo, labor claro. como la de ese hombre. Claro, tienen que apoyar al presidente y al ministro de Economía, lo tienen que apoyar. El pueblo Sí, uruguayo se sí, tiene sí, que manifestar con claridad, por amplias mayorías. sí, Raúl, te sí, sí, agradezco un sí. montón. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto. Tengo tanto para Tenemos hablar. mucho para Hay, conversar. hay mucho para conversar y cosas interesantísimas. Me estaba acordando de Carlos Alberto Montaner, ese periodista de investigación que también cubano, que la vivió por dentro, que la sufrió y tanto escribió contra este nefasto sistema, ¿no? Contra este Sí, régimen. sí, 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 sí. Este, Y vamos a tratar otro tema en una próxima conversación, mm, no solo del foro, que hay mm. mucho Oh, para tejer y contar y hablar, sino que tenemos que hablar del grupo de Puebla bien, bien, también y su incidencia en Uruguay. Que bien, lo digo en mi libro, ¿eh? bien. Lo digo en mi libro, o sea que hay que valorar ese tema también porque es nefasto. Lo tomamos de tu libro y vamos a hablar del Grupo de Puebla, que si no me equivoco está en España ahora, creo que puso sede en España, me parece. Me parece que es Sí, por en ahí. todos lados, Pero está en todos lados, es una pero internacional. con unos personajes siniestros